Feliz martes para todos. Estamos en la tercera semana del tiempo de Cuaresma. La Iglesia, por medio de la liturgia cuaresmal, nos sigue insistiendo en el valor del perdón. Y hoy vamos a mirar dos características que tiene el perdón en la vida cristiana. Primero, el perdón es un regalo. El perdón es un don. Así como la vida, nosotros no pedimos vivir. Nosotros no pedimos existir y entonces, ¿por qué estamos vivos? Porque la vida es un regalo. Así es el perdón. Nosotros no podríamos dar el perdón. De nuestro corazón solamente podría salir venganza, podría salir un desquite, podrían salir planes para desquitarme de aquel que me hizo daño. De nuestro corazón saldría simplemente venganza. Por eso el perdón es un regalo, es un don de Dios para nuestra vida y para nuestro corazón. Y esto lo podemos notar en la primera lectura que se nos propone para este día en la liturgia, tomada del libro de Daniel en el capítulo 3, versículo 25 y versículo 34 al 43. Es una oración que hace un tal llamado Azarías. Y esa oración manifiesta todo su pasado, manifiesta todas las bendiciones que ya habían recibido de Dios y de cómo el pueblo había abandonado esa fidelidad de Dios. El contexto de esta oración es que el pueblo está en el destierro, lo ha perdido todo, ha perdido la tierra, han destruido su templo, ya no tienen rey, que eran como tres de las posesiones grandes de la bendición de Dios para este pueblo, ya no tienen nada. Y el mismo Azarías en la oración acepta que todo había sido por el pecado del pueblo, por serle infiel a Dios. Y es aquí donde se nos manifiesta en la oración de Azarías esto: trátanos según tu piedad, según tu gran misericordia, líbranos con tu poder maravilloso y da gloria a tu nombre, Señor. Entonces, aquí Azarías está hablando del poder de Dios, y el poder de Dios se manifiesta es en el perdón, en la misericordia de ese Dios para con nosotros. Primer momento, el perdón es un regalo. Nosotros no podríamos perdonar. Es un regalo de Dios y por eso hay que pedirlo, por eso hay que suplicarlo, por eso hay que simplemente decirle al Señor: dame, Señor, tu perdón. Y segundo, la segunda característica del perdón es que tenemos que darlo. Nosotros somos como recipientes que al recibir el perdón de Dios estamos llamados a darlo. Y esto lo podemos descubrir en el Evangelio para este día, en el capítulo 18, versículo 21 al 35, según San Mateo. Ante la pregunta del apóstol Pedro sobre cuántas veces le tengo que perdonar a mi hermano, hasta 7 veces, Jesús manifiesta con una parábola que el perdón debe ser dado en todo momento y sin medida. Esto hace recordar lo que va a decir San Pablo después en la primera de Corintios capítulo 13, en ese himno al amor. Dice él que el amor no lleva cuentas. Pues bien, si nosotros hemos sido amados por Dios y perdonados por Dios, yo no llevo cuentas del pecado. Yo no llevo cuentas a mi hermano. Es que esa frase se nos sale. Pues ya van, esta es la tercera vez, no te perdono más. Esta es la última. Es que yo perdono pero no olvido. ¿Cuántas veces hemos sacado esa frase? Quiere decir, no hemos perdonado. Simplemente hemos dejado la situación ahí dormir para sacarla después en un momento fuerte, volver a recordar las fallas del hermano. Entonces, el perdón, al recibirlo, estamos llamados a darlo. Cuidado con creer que el perdón es una debilidad. Eso lo decía el filósofo Federico Nietzsche. Él decía que habían dos morales, dos clases de personas según su comportamiento. La moral de los señores, que eran aquellos que no le debían nada a nadie, que alcanzaban lo que querían sin importarle qué tenían que hacer. Ellos eran los superhombres, eran los que se imponían frente a los demás y sobre los demás, no importaba lo que había que hacer.
había que alcanzar lo que se quería. Y estaba la otra moral, el otro comportamiento que era la moral de los esclavos. Decía Federico Nietzsche que la moral de los esclavos son aquellos débiles que buscan excusas ante su amilanación y ante su debilidad y fragilidad. Y entonces hablaban del perdón y él decía, el perdón es algo falso. El perdón simplemente es lo que se llama la excusa, es aquello que yo tapo para no mostrar que no pude vengarme del otro, que no pude hacerle nada al otro, que el otro es más fuerte que yo y que yo soy débil y por lo tanto no me pude desquitar si me hizo algo. Entonces lo perdono como una excusa de mi fracaso. Entonces el perdón es una excusa de mi debilidad y de mi fragilidad. No. Para el cristiano el perdón es fuerza, porque si ha venido de Dios ese don del perdón, entonces Dios me ha llenado de su fuerza para poder perdonar. Queridos hermanos, muchas veces nuestro corazón está inclinado a la venganza y al desquite, pero el tiempo de Cuaresma es recordarnos que Dios con su poder en nosotros, al perdonarnos, nos está dando el poder de perdonar. Recuerda que perdonar es quitar la carga. De ahí viene la palabra absolver, que es quitar lo que pesa, quitar la carga. Cuando tú perdonas, cuando tú absuelves, estás quitando ese bulto, esa rabia, esos resentimientos, esos recuerdos dolorosos del ayer y se los estás dando al Señor para que Él haga su voluntad sobre todo aquello que te hace daño. Por eso una oración pequeña, querida familia y queridos hermanos, para este día. Simplemente di, Señor, te coloco en tus manos esta persona que me hizo daño. Yo te invito a que digas su nombre. Señor, te coloco en tus manos esta situación, este recuerdo que me duele, que me entristece. Señor, te coloco todo aquello que tocando mi vida me lastima, me hiere. Haz tu voluntad sobre todo eso, Señor, sobre toda persona, sobre toda ocasión, sobre todo recuerdo del pasado. Tómalo tú, Señor, te doy esa carga. Haz tu voluntad, lo que tú quieras, haz el juicio que tú quieras, porque yo perdono en tu nombre. A ti el honor y a ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén.